Gracias por hacernos parte de su fin de semana. Él es director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana. El país le conoce por la televisión, por la radio, por su actividad política, porque desde joven, desde muy joven, porque sigue siendo joven, ha ocupado posiciones muy importantes en los partidos que ha gravitado. Pero él tiene muy buena imagen ante la población y qué bueno que lo tengamos en este encuentro. Víctor Gómez Casanova nos va a hacer el favor de acompañarnos y con él tendremos, como es natural, un conversatorio abierto de todo lo que se nos ocurra. No se pierdan este programa que va a estar, pero muy bueno. Víctor Gómez Casanova, gracias por venir a este encuentro. Encantado de estar aquí con usted. Nos alegra muchísimo que nos encontremos. Hace días, créeme, que quería que habláramos un poco de todas estas cosas que nos inquietan. Por ejemplo, para comenzar, conversando de algo, tú eres el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria. Así es. Que es, digamos, el órgano rector de los puertos dominicanos, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué si eres esa gran autoridad, el director ejecutivo, ¿por qué solo tienes voz y no tienes el voto? Para el asunto de las decisiones, entiendo. Como que me inquieta que pudiera parecer una dicotomía, digo, pero es así. Está establecido así en la propia ley orgánica de la institución. Los miembros del Consejo de Administración están divididos entre los representantes del sector público designados por el presidente de la República, que son 3, y los representantes de los diferentes sectores de las empresas privadas, que también son 3. Existe un representante por la Asociación de Navieros, un representante por la Cámara de Comercio y Producción y un representante por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Entonces el director ejecutivo participa como miembro del Consejo con voz pero sin voto. Eso está establecido así en la ley. Es precisamente eso, es como un ente regulador, es un rector para cuando ellos se pongan de acuerdo hacer el plan de la ejecución. Está bien. ¿Cómo encontraste los puertos cuando llegaste a la autoridad portuaria? ¿Y qué has conseguido? Porque hemos visto todo tu trabajo y te sentimos muy, muy dinámico, te sentimos que siempre estás con un proyecto pendiente y entonces yo pienso que esa misma inquietud llevaste a la autoridad portuaria. ¿Cómo andan esas cosas? Le cuento, cuando nosotros asumimos la posición en septiembre del año 2016, fuimos designados por el presidente Danilo Medina, fruto de un acuerdo político en las elecciones del 2016 con el presidente de nuestro partido, el hoy canciller, ingeniero Miguel Vargas, mediante el acuerdo del gobierno compartido de unidad nacional. Entonces, cuando llegamos a la Autoridad Portuaria Dominicana, existían 14 puertos en el país, hoy existen 16. Hay 2 puertos que en estos 2 años han sido inaugurados y habilitados por el gobierno del presidente Medina. Pedro. El de San Pedro de Macorís, que se llama Puerto La Cana, es un puerto privado de la empresa Coastal Petroleum Dominicana, que está especializado en la importación de combustibles y de algunos productos derivados del petróleo, principalmente gas licuado. Entonces está el puerto de Punta Catalina, que es propiedad del Estado Dominicano, que fue mediante licitación de la central termoeléctrica de Punta Catalina, pero incluía este puerto como vía de abastecimiento de los combustibles que necesita la planta para generar electricidad. ¿Y se queda solo en abastecimiento para Punta Catalina? No, o pudiera ser multi... Hay otros planes de desarrollo, pero en esta primera fase está concentrado para recibir los buques que necesita la planta para trasladar el carbón mineral que necesita para su operación. Pero además de eso, nosotros, por primera vez en la historia de la República Dominicana, se presenta un modelo de concesión para una alianza público-privada de un puerto a través de una licitación pública, conforme la ley 340-06 de compras y contrataciones. Porque de estos 14 puertos al momento de nuestra llegada, hoy 16, existía justamente un 50% de puertos en manos del sector privado mediante alianzas público-privadas, en algunos casos sociedades comerciales con el gobierno, en otros casos inversión 100% privada, pero con la fiscalización y supervisión del Estado.
y el otro 50% son los puertos administrados directamente por el Estado Dominicano. Uno de ellos es Puerto Plata, pero entonces a través de esta licitación pública pasa a un modelo de concesión que la licitación fue ganada por una empresa de capital mexicano. Estamos hablando del San Felipe. San Felipe de Puerto Plata, así que es. está siendo modificado. Está siendo reconstruido en un totalmente. 100% para habilitar la construcción de una terminal de cruceros que va a recibir más de 675,000 cruceristas a partir del próximo año 2020. Pero hay una terminal de crucero en Puerto Plata. Pero es privada, es el puerto de Amber Cove, que es de la línea de cruceros Carnival, sí. Es exclusivo de esta línea de cruceros y fue una inversión hecha por capital privado, específicamente la agencia naviera BIR, con la línea de cruceros Carnival. ¿Y qué se está haciendo entonces en Puerto Plata? Ampliando, dragando el que está, me imagino. Sí. Se está reconstruyendo completamente para trasladar el patio de carga y de contenedores, y entonces el puerto se va a convertir en un puerto multipropósito, un puerto que va a manejar barcos de cruceros y también barcos de carga, tanto de carga suelta como consolidada como a granel. Como es natural, ese es el principal puerto que tiene el Cibao Central. Actualmente sí, porque el puerto de Manzanillo está en un proceso de reestructuración y el puerto de Arroyo Barril en Samaná tiene la limitante, digámosle así, de que para la interconexión terrestre no es tan cómoda como lo es para los cibaeños el puerto de Puerto Plata. Pero está en plena costa, ese de Arroyo Barril está en plena costa. Pero lo que pasa es que cuando los comerciantes importadores o los exportadores ponen la atención hacia un puerto, calculan la ruta terrestre por la cual los camiones pueden desplazar la mercancía. Y entonces el puerto de Arroyo Barril, al estar colocado en Sánchez, Samaná, está muy lejos. Necesitaría una interconexión por la vía terrestre que actualmente no la tiene, porque usted tiene la autopista Duarte con 4 carriles y usted tiene la carretera Navarrete-Puerto Plata que está siendo reconstruida precisamente para ampliar. Pero no con 4 carriles. Pero en algunos casos, en algunos tramos va a tener 3 y 4, pero además se está readecuando y se está ampliando para hacer más rápido el flujo de vehículos. Perfecto. Entonces los cibaeños prefieren, y en los últimos años han incrementado más la llegada y salida de carga por el puerto de Puerto Plata que por Samaná y Manzanillo, que serían las otras dos opciones. Entonces, digamos que ese es el inconveniente que ha habido con el puerto de Manzanillo y la relación con el empresariado santiaguero. Porque en una oportunidad, si mal no recuerdo, pudo haber quedado en manos de la gente de Zona Franca, de Santiago de los Caballeros, y luego como que esto en términos cibaeños medio se barajó. Le explico lo que pasó con el puerto de Manzanillo, tiene otras implicaciones. Cuando el gobierno 2000-2004 del expresidente Hipólito Mejía se otorgó una concesión a un grupo empresarial. Sí, a los Lama y a ese grupo. Posteriormente, el expresidente Leonel Fernández, pues sustituyó esa concesión, se hizo una readecuación estatutaria de ese grupo empresarial y entonces la concesión le fue transferida a otro grupo empresarial donde se mantenían los empresarios del grupo original, pero ampliado con otras empresas vinculadas del sector Zona Franca y de Santiago de los Caballeros. Sí. Que resulta que cuando asume el poder el presidente Danilo Medina, específicamente en octubre del año 2012, 2 o 3 meses después de haber tomado posesión, mediante un decreto y a través de una resolución del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria Dominicana, se retira esa concesión, se deroga ese decreto y entonces es retirada la concesión por una serie de factores que se argumentaron en ese momento. Entonces, grupo... No tuvo nada que ver con la actitud asumida por el empresariado de Santiago. ¿O sí? Con la actitud, digamos, de dejadez, que lo sentimos nosotros los que hacemos comunicación en el Cibao también, sentimos como que había una dejadez y había una necesidad, y pensamos incluso, y qué bueno que tenerte aquí, es una parte del conversatorio, que entendemos que el puerto de Manzanillo es lo ideal para cualquier, es ideal geográficamente, pero no hay un contacto, no hay vías que comuniquen con el Cibao Central. O sea, no hay buenas vías. Queda muy distante. Pero tampoco hay buenas vías, porque tú me dices que, bueno, muy estrecho, se pudieran hacer 4 vías y perfecto. Y como tiene tantas condiciones físicas, bueno, pues pudiera ser interesante. Entonces, pensamos que era precisamente el problema ese con el empresariado. Las razones que se presentaron en ese momento fueron aspectos relacionados con la inversión.
El ya. Estado exigía una serie de inversiones que al decir, porque en ese momento yo no estaba al frente de la Autoridad Portuaria Dominicana, pero al decir de los diferentes sectores que interactúan, pues el empresariado tenía intención de hacer inversión, pero estaba también esperando otras vías de financiamiento y quería también ciertas condiciones de parte de otros socios estratégicos con lo que ellos estaban conversando. La cuestión es que en ese momento pues el Estado decide retirar la concesión y entonces eso genera una litis judicial. Sin duda. Porque la empresa, el grupo empresarial que tenía la concesión, entendía que se le estaban violentando sus derechos y entonces eso fue a un arbitraje. Y durante 5 o 6 años ese proceso estuvo jugando como si fuera una pelota de ping-pong y venía de aquí para allá y de allá para acá. Al momento de nosotros llegar a la Autoridad Portuaria Dominicana, siempre hemos entendido que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Sin duda alguna. Entonces nosotros empezamos a conversar con los distintos empresarios que representaban las empresas de la concesionaria y llegamos a un acuerdo. Y entonces ya hoy el Estado dominicano no tiene ningún impedimento, ni ninguna litis, ni ningún conflicto en cuanto a la administración del puerto de Manzanillo. ¿Hacia dónde va ahora? Ok, entonces, ¿qué se está haciendo? El presidente de la República convocó una reunión en su despacho del Palacio Nacional al ministro de la Presidencia, al licenciado Gustavo Montalvo, al ministro de Obras Públicas, al licenciado Gonzalo Castillo, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Flavio Darío Espinal, y al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, de la OISOE, conjuntamente con quien le habla y con el asesor científico del Poder Ejecutivo, el ingeniero Ciris de León. Entonces, en esa reunión se acordó que se haría un levantamiento sobre las condiciones en las que se encuentra actualmente el puerto de Manzanillo. Está en condiciones muy afectadas, está en condiciones de deterioro. ¿De verdad? Sí, porque la ¿Qué última reparación... ¿Qué uso se le está dando? Actualmente el principal Ninguno. uso, sí, la exportación de los bananos a Europa. Ah, bueno, ya Sí, es lógico. pero ¿qué resulta? Que con los diferentes fenómenos atmosféricos que han afectado el país en los últimos años, la última vez que se le hizo una reparación a ese puerto fue a principios de la década de los 90, o sea, hace ya más de 20 años. Entonces, ¿qué resulta? Que el presidente instruyó para que esta comisión, los técnicos del Ministerio de Obras Públicas, de Autoridad Portuaria y de la Oficina de Supervisores de Obras del Estado y los estudios que realizó el ingeniero Ciris de León con su equipo también, se empezara a trabajar en la reparación urgente del puerto de Manzanillo. Entonces se están reparando, se está haciendo un dragado, se están reparando los pilotes, se están trabajando las losas, o sea, lo más urgente en cuanto al mantenimiento del puerto. Ahora bien... Y necesitaba dragado, porque tengo entendido que es uno de los puertos naturales tiene un más, dragado, más interesante que hay tiene por toda esta zona. Así mismo es el puerto con el mejor dragado natural de toda el área Hablan del Caribe. que solo creo que el Mariel, no sé dónde, en la Antilla. Está por Manzanillo, encima. Manzanillo es el puerto de toda el área del Caribe con el mejor dragado natural Sí, y con una bahía que protege cualquier tipo de entrada de huracanes o de fenómenos que pudieran afectar. Y usted me dirá, pero es una contradicción porque ahorita dijiste de los fenómenos atmosféricos. Hablamos, sí, pero lo que pasa es que los fenómenos atmosféricos son lluvias, son microterremotos, o sea, movimientos telúricos y una serie de efectos a los que están expuestos todos los puertos. Todos los puertos. Unos son más vulnerables todos los seres humanos estamos expuestos a esos fenómenos. Exactamente. No es un asunto de que... exactamente. Hay que pensar en las estadísticas para comenzar a trabajar, pero bueno. Así es. Entonces, ¿qué resulta? Que actualmente se está trabajando en el puerto de Manzanillo. En cuanto al dragado se refiere, es para limpiar el sedimento que está en los alrededores de la base de la estructura del muelle. Y entonces, de manera concomitante, de manera simultánea, hay una empresa de mucha experiencia internacional que ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo para fines de presentación de proyectos para financiamiento del BID en infraestructura portuaria, que fue contratada directamente por la Presidencia de la República para hacer un levantamiento de todos los aspectos relativos a un master plan y a la presentación de un proyecto al presidente Danilo Medina sobre diversos planes con que pudiera desarrollarse el puerto de Manzanillo. Entonces se está a la espera de que esta consultoría esté lista con los estudios porque, ojo, algo muy importante que debo decir,
El presidente, lo que está en la visión del presidente Medina con respecto al puerto de Manzanillo no es el puerto de Manzanillo. O sea, el presidente no tiene un interés único y particular en el puerto de Manzanillo. El presidente tiene una visión global de un desarrollo social y económico de esa zona fronteriza que está muy deprimida en términos sociales, y entonces el presidente ha visualizado el puerto de Manzanillo como la principal herramienta para el desarrollo de la zona. Y si se abre una carretera Cibao Sur, entonces ahí tenemos el contacto y tenemos el potencial de explotación por excelencia, ¿no? Se ha contemplado y se está trabajando en el estudio de todas esas propuestas. Entonces, en las próximas semanas se presentará el estudio al presidente Medina, pero mientras tanto se está trabajando en los aspectos más urgentes de la reparación de la infraestructura. Y esta misma empresa de consultoría, que tiene vinculación, como le decía, con el Banco Interamericano de Desarrollo, está trabajando igualmente en proyectos para presentar al Estado, al gobierno, a través del presidente Medina, para los puertos de San Pedro de Macorís y de Barahona, porque son 3 puertos que, tal y como lo anunció el presidente en su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero, está en la lista de prioridades del gobierno del presidente Ese es un Medina. buen anuncio. Sobre todo los ojos puestos en el levantamiento de esa zona del noroeste, porque ciertamente yo pienso que con esa zona levantando y el Cibao Central, todos conocemos cómo está el Cibao Central, los aportes que tiene el Producto Interno Bruto. Entonces yo pienso que es un paso. Ahora mismo se está trabajando de manera muy activa en estos 4 proyectos. Puerto Plata, que ya se está trabajando en su reconstrucción y en la construcción de la terminal de cruceros, y entonces se suman los proyectos para el desarrollo en este mismo año 2019 de Manzanillo, de San Pedro de Macorís y de Barahona. Son 3 puertos, en el caso de San Pedro en el este, en el caso de Barahona en el sur y en el caso de Manzanillo en el norte. Son 3 puertos ubicados en los distintos puntos cardinales. Hay que entender que también el sur existe, claro, y pienso que hay que darle forma a algunos proyectos importantes. Hay algunos proyectos también que se están evaluando sobre el puerto de Boca Chica. Vamos a hablar de ese, pero luego que se cumplan con estos compromisos. Víctor Gómez Casanova, nuestro amigo acompañante en este encuentro en este fin de semana. Me hablabas del puerto de Boca Chica, porque también hay planes pero de Andrés, desarrollo. no de Boca Chica, de Andrés, o de Boca Chica. Está en Andrés, Boca Chica. Lo que pasa es que el puerto multimodal Caucedo pues ha concentrado una mayor cantidad de operaciones y de carga, lógicamente, una inversión más amplia, es más grande y tiene otro concepto. Además hay una marca histórica. Claro, DP World. Ya, eso es otra cosa. Entonces, ahí están trabajando. Sí, se están trabajando. Víctor, vamos a dejar el mar y vamos a dejar los barcos y todo eso. Vamos a tomar un tren. Vamos arriba. Vamos a tomar un tren que, bueno, te oí decir en un programa de televisión que ni Mozart la para la reelección. Así es. Me imagino que tienes una plataforma en la que edificaste el criterio, y me imagino que estás defendiendo un asunto que a tu entender es lo más lógico, aunque tu mismo partido, el PRD, como que medio te frenó en su momento. En su momento. Pero todavía andas dejando vagones con esa intención por donde quiera que te mueves. Lo que pasa es que el profesor Juan Bosch escribió un cuento que hacía el símil de que cuando se entraba a una reunión de un partido político, la persona se quitaba la cabeza y dejaba la cabeza afuera y entonces entraba sin cabeza. Sí. Como una manera de presentar que cuando se asume una posición colectiva, usted no tiene derecho a fijar una posición individual. Y el mundo de hoy no es así. Existe la libre expresión, existe el libre albedrío. Lógicamente, con el respeto a las directrices y a los lineamientos partidarios. Pero yo no he violentado los lineamientos. Y a las diserciones, porque hay unos que piensan como tú y otros que no. Claro, pero yo no he violentado
las decisiones de mi partido ni las directrices de mi partido. Yo he expresado una opinión personal, particular, sobre todo a través de mis funciones como comunicador y a través de los diversos medios de comunicación donde interactúo y participo, y lo hago consciente de 3 aspectos fundamentales. Número 1, la reelección, no la reelección presidencial, no, la reelección como concepto social, ideológico, político, está intrínsecamente vinculada al ADN del dominicano y de las dominicanas, desde el origen mismo de la fundación de este país. Si no, usted le pregunta... Horacio, que entre el mar. No, si no, vámonos más para atrás. Más Desde para el atrás. origen mismo, usted le pregunta a Pedro Santana, usted le pregunta a Buenaventura Báez, usted le pregunta a Lilis, usted le pregunta a Moncácer, usted le pregunta a Alejandro Bossi Gil, usted le pregunta a Horacio Vázquez, usted le pregunta a Trujillo, usted le pregunta a Balaguer, usted le pregunta a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Y ojo con esto. Algunos dicen... Al único que no se lo puede preguntar es a don Antonio Guzmán. No, ahí le iba. Don Antonio Guzmán no pudo reelegirse o no intentó reelegirse porque las condiciones a lo interno de su partido, sobre todo con la actitud tan radical del doctor José Francisco Peña Gómez, a la sazón secretario general del PRD y líder de ese partido, conjuntamente con la corriente del doctor Salvador Jorge Blanco, y conjuntamente con las aspiraciones de su vicepresidente a la sazón y director de CORDE, el licenciado Jacobo Magluta, no le presentaban el ambiente para posibilitar una reelección. Pero además había un hecho histórico, Víctor. El partido tenía que mostrarle al país la otra cara, porque el país venía pregonando la no reelección por la continuidad de Balaguer en el poder. Pregúntele a doña Sonia Guzmán si ella opinaba lo mismo en el año 1981. Pregúntele a don Milton Ray Guevara si él opinaba lo mismo. Pregúntele a Hipólito Mejía si él opinaba lo mismo. Los que estaban más cercanos en el PRD en ese momento estaban buscando la manera de poder presentar a don Antonio como candidato para el 82, pero no pudo. Y don Antonio se le va. Pero sí, fruto de las mismas situaciones. Pero déjeme darle otro dato. Y el doctor Salvador Jorge Blanco. ¿Usted cree que él no quería la reelección? Que no se hubiese presentado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no se hubiese presentado la poblada del 84. Lo de Salvador era evidente porque había un enredo con el propio Jacobo Magluta. Pero acuérdese de Madrigal. Pero precisamente por eso... Se impidió la aprobación del préstamo de Madrigal, que venimos ahora, casi 40 años después, a desarrollar esta planta que está haciendo el presidente Danilo Medina con la CAS y el arquitecto Alejandro Montaz en la zona norte de la provincia de Santo Domingo, precisamente para poder abastecer la cantidad de agua que necesita la ciudad. Ahora, usted me dirá, sí, pero el profesor Juan Bosch no se religió. Claro, porque no terminó su mandato. Que hubiese terminado su mandato para que usted viera... No, a lo mejor el profesor Juan Bosch no iba a hacer ese ejercicio, Es que no es personal. ¿Y cuántas veces se religió? Yo guardo muy bien la memoria del profesor Juan Bosch y lo respeto mucho. Y entiendo que a lo mejor el profesor no iba a pensar en eso. ¿Y cuántas veces se religió como presidente de su partido? ¿Y cuántas veces se religió como candidato presidencial de su partido? Bueno, quizás era una necesidad, una coyuntural, era por su condición, por el mismo liderazgo que él exhibía. Y a lo mejor era otra cosa, Víctor. ¿Y cuál es la diferencia entre ese escenario y el actual del presidente Medina? Es que la reelección no es personal, es que está vinculada intrínsecamente al comportamiento social y político y no resiste un análisis ideológico porque es contradictorio, porque quienes se oponen a la reelección siempre están en la oposición y los que somos abanderados de ella siempre estamos en posiciones de gobierno. Pero hay un ente por encima de todo que sí se opone a la reelección, la Constitución de la República. Y la propia Constitución de la República establece cuáles son los procedimientos que ella misma indica para ser reformada. Víctor, entonces, si eso que pregonas pudiera ser factible, ¿dónde pudieran quedarse varados esos que van en el tren de que quieren ser presidentes, grandes amigos nuestros que tienen todas las condiciones para ocupar la presidencia de la República? ¿Qué pasaría con ellos? Que le pregunten a Leonel Fernández. Que le pregunten, que se lean la carta que Carlos Amarante Baret le mandó al expresidente Leonel Fernández. Una joya. Una epístola. Sí, una joya. Una epístola. ¿Por qué? Porque
Los seguidores del expresidente Fernández no se dan cuenta, presumo yo que no se dan cuenta porque creo que eso no es lo que ellos quieren, que los principales propulsores de la reelección del presidente Danilo Medina son ellos. Danilo Medina, usted lo ha oído diciendo... Tú dices por las contradicciones que se están creando al interno del partido y por la posibilidad de medir fuerza y el danilismo, entonces decir, bueno, como yo tengo toda mi fuerza dentro del partido, yo también voy a optar por lo mismo. Es que, mire... Eso no pudiera ser una lectura también, ¿eh? No, es que vamos a hacer una comparación histórica. Ya. En el año 2011, Danilo Medina estaba presentando su candidatura por tercera vez a la presidencia de la República. Fue candidato en el 2002, fue precandidato en el 2007 y entonces en el 2011 estaba presentando nuevamente sus aspiraciones. Los que hoy dicen que no están de acuerdo con la reelección, en ese momento estaban promoviendo la reelección del presidente Leonel Fernández. Ellos fueron los que buscaron unas cartas por ahí. Y buscaron firmas y Eso mismo, hicieron sí, claro, y hicieron unas carretillas, un show en el Olímpico y eso. Y habían unos ingenieros constitucionalistas que interpretaban la Constitución para que el presidente Fernández fuera candidato del 2012 al 2016 para un tercer periodo consecutivo. Por eso es que les digo que aquí nadie puede hablar de coherencia. Porque aquí los antireeleccionistas han sido antireeleccionistas cuando están en la oposición, pero desde que llegan al gobierno son reeleccionistas. Y los reeleccionistas que están en el gobierno, cuando bajan a la oposición, también se hacen antireeleccionistas. Víctor, lo que pasa es ¿va a pasar la reelección? Claro que sí. Como que estamos usted y yo aquí sentados conversando, gracias al expresidente Leonel Fernández. ¿Qué va a pasar con tu partido? Va a ir aliado, yo entiendo que presentaremos una coyuntura donde el Partido Revolucionario Dominicano apoyará al presidente Danilo Medina y competiremos con nuestras propias fuerzas a nivel congresual y municipal. Y con algunos candidatos que le vean mayor potencial, entonces, por ejemplo, yo pienso que el PRD tiene un candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional que es interesantísimo. Y yo pienso que puede competir. Opino igual. Yo pienso que puede competir, pero bien puede competir porque ya está haciendo propuestas concretas. Así es. Estamos hablando de Hugo Vera, así ¿verdad? mismo es. Entonces Hugo Vera yo pienso que puede también ser el candidato común entre el... ¿Por qué no? Yo creo que... Es un asunto muy particular mío. Mío también. O sea, yo lo veo... Yo creo que lo que va a pasar... Usted me pregunta mi opinión, yo le digo lo que yo creo. Yo creo que... Ojalá yo que el expresidente Fernández y que Franklin Almeida y que Roberto Rosario y que mi amigo y mi hermano Vinicito Castillo Semán sigan con ese discurso y sigan con esa actitud. Para que entonces el danilismo siga compactándose, siga dando demostraciones de fortaleza, en vez de estar tranquilo, pasivo y replegado como estaban hace aproximadamente un mes. Leonel estaba solo en la cancha. No, pero ya están haciendo encuentros masivos. Por ejemplo, este fin de semana ahí en Santiago, en la Gran Arena, un encuentro que la convocaron y el principal convocante es el senador. Para que comparen, para que el pueblo vea. Porque déjeme hacer una pregunta. Si Danilo está tan mal en las encuestas como ellos dicen, y si tanta gente rechaza la reelección como ellos dicen, y si ellos tienen tantos millones de firmas como ellos dicen, y si ellos están tan bien en las encuestas como ellos dicen, ¿y cuál es el temor de enfrentarse al presidente Medina? Vamos a unas elecciones y enfrentémoslo y ganémosle en las urnas. Yo quería, hace días que quería encontrarme contigo para preguntarte lo siguiente. Yo te decía ahorita, ponderaba tu actitud permanente, tu inquietud, tus proyectos, tu interés de crecer, y lo has demostrado, y las muestras están ahí. Te fuiste del Partido Reformista porque ya tú entendías que no había manera, no había techo, no había otro techo para tú seguir creciendo en el partido, o tú entendías que ya el Partido Reformista cumplió su ciclo, ya es un grupo que está ahí, que está haciendo un mercado de la política, y tú necesitabas otro escenario, otro partido que más grande, mayores posibilidades de accesar al poder y todo. Esta fue la razón, porque yo como que me he quedado como en el aire, como que te vi, como que secretario general de la juventud, que sé yo cuánto, con tu papá, que era un miembro prominente del Partido Reformista, amigo de Balaguer y todo. Y de buenas a primeras, Víctor, desaparece el Partido Reformista y aparece en el PRD, un partido tradicionalmente fuerte en el país. Entonces, por ahí es por donde iba tu inquietud de dejar las filas de ese partido que te vio nacer. No, yo me fui del Partido Reformista porque en el Partido Reformista yo me di cuenta que no había forma de que se pusieran de acuerdo
los principales dirigentes Casi y lo líderes mismo, de ese casi partido. lo mismo Y entonces estoy llegué al diciendo. PRD y me encontré con los mismos. Es casi Lo lo que mismo que pasa- estoy diciendo, pero en el sí, PRD casi lo mismo. Pero en Entonces. ese momento que yo di ese paso, el PRD estaba emergiendo con una nueva visión, con un nuevo líder que era el ingeniero Miguel Vargas, y estaba apostando a una candidatura a la presidencia del ingeniero Miguel Vargas para las elecciones del año 2012. Sí, tú te la jugaste, de eso no hay Entonces- duda. Entonces, yo visualizaba en ese PRD de ese momento y en ese Miguel Vargas de ese momento la posibilidad de alcanzar el poder en las elecciones del año 2012. Pero entonces viene el tema de la división interna y el conflicto interno en el año 2011 Complicó todas con las cosas. Hipólito Mejía. Entonces yo me quedé con Miguel Vargas porque yo he sido siempre... Mire, a mí hay gente que me dice... El otro día un amigo me llamó preocupado. Me dice, yo estoy preocupado por ti. Le digo, ¿por qué? Me dice, pues es que tú te estás echando muchas cosas arriba y tú defiendes con mucha vehemencia la reelección. Y le digo, fulano, pero tú y yo tenemos 25 años conociéndonos, tú eres un hermano para mí. ¿Tú no estabas preocupado cuando tú me veías con esa misma vehemencia defendiendo a Miguel Vargas frente a Hipólito Mejía? ¿Tú no estabas preocupado cuando tú me veías con esa misma vehemencia defendiendo la candidatura de Amable Aristi Castro en el año 2008 en el Partido Reformista? Me acuerdo. Y de Eduardo Estrella en el año 2004? Me acuerdo. Y de Joaquín Balaguer en el año 2000? Y de Jacinto Peinado en el Víctor, 96. Vamos a volver para despedirnos porque nos queda muy poco tiempo. Sigan ustedes con nosotros que hay compromisos que cumplir. Voy a dejar el político aparte y voy a hablar con Víctor Gómez Casanova, la persona que ha estado estrechamente ligada al arte. Comenzaste leyendo noticias en Colorvisión, No, empecé en Radio Televisión en Radio Televisión Dominicana. Lo que pasa es que ahí no me veía ni yo. No, no. No, pero bueno, te seguimos en Colorvisión Sí. e hiciste un nicho Sí. interesante. Luego te vimos desfilar por el gobierno de la mañana. Sí. Si mal no recuerdo, tú eres el joven que te has atrevido a contradecir a don Álvaro en el aire. Estoy equivocado. Sí, así es. El asunto está grabado ahí. Sí, La sí. suerte que estas redes sociales, la suerte que las redes sociales te dan toda esa posibilidad. Tú te fuiste de la Z y te fuiste a Sol. Sí, Arrancaron un proyecto exitosísimo, tenemos ya 7 años. no hay duda. Pero ya tú no estás en el grupo. No, no. Tú no puedes estar en el grupo. No es que se me dificulta mucho por un tema de horario. Pero te sientes de la familia. Sí, claro, y trato de por lo menos ir 1 o 2 veces al mes y siempre estoy en el grupo y compartimos ideas y estamos de manera muy pendiente, ¿no? Pero es una responsabilidad desde las 7, 6:30 de la mañana hasta las 11 todos los días con responsabilidades Sí. oficiales. Víctor, la gente no te siente a ti, no te ve, no te visualiza sentado en tu casa, oyendo música, tomándote una cerveza, tomándote un trago, porque como que parece que tú no tienes tiempo. Yo no tomo, pero No, pero te puedes tomar una copa de vino un día, por Dios, con un amigo. eh, No me digas que no, porque... no, de verdad que no. Pero disfrutas la música. Me encanta la música y yo sí me siento durante bastante tiempo a ver televisión y documentales y series con mis hijos. La gente te ve leyendo un libro o viendo televisión. Sí, pero le dedico tiempo. Yo comparto con mi esposo y con mis hijos en mi casa. Por ejemplo, ahora mismo estábamos viendo una serie que salió de Bobby Kennedy en Netflix, un documental de la historia de Bobby Kennedy. Por ejemplo, hay una serie muy buena que se llama Vivir sin Permiso, Sí, española. sí, maravilloso. Muy buena. Sí, Con yo Ferro. me quedé con el deseo de que la continúen ya mismo. Yo también, estamos esperando la temporada 3 de La Casa de Papel. Déjame hacerte una invitación. La promoción turística de aviación privada y Estados Unidos y Canadá hacia República Dominicana. La República Dominicana estará presente en una de las ferias de aviación general más grandes de los Estados Unidos, que se celebra en Lakeland, en Florida, donde participarán unos 5.000 aviones y cerca de 500.000 de personas y pilotos de todo el mundo.
Marino Collante señaló que hay un gran interés en los miles de pilotos extranjeros en volar hacia República Dominicana y aseguró que el gobierno ha unido esfuerzos entre todos los departamentos oficiales para facilitar que vengan más turistas para llegar a la meta de los 10 millones, uniéndose al Instituto Dominicano de Aviación Civil, la Junta de Aviación Civil, el Departamento Aeroportuario y el Ministerio de Turismo, que están promoviendo este nuevo nicho de turistas aéreos. Víctor, murió Alberto Cortés. Yo siento que en alguna oportunidad escuchaste su música. Claro que sí. No había un compromiso social en sus letras. No había un compromiso social. Pero había un compromiso emocional. Más que todo. Reflejaba el sentir más profundo del sentimiento de distintas áreas, no solamente del romanticismo, porque su canción, digamos, más trascendental o icónica, como Cuando un amigo se va, es un sentimiento de dolor en la despedida de un amigo, bueno, que ahora mismo con la despedida de él y perdiéndolo a él, pues se ha puesto muy en boga, pero tiene importantes composiciones como A partir de mañana, Castillos en el aire. Castillos en el a aire. mis amigos les adeudo la ternura. No. Cuando él hacía, un cigarrillo, la lluvia y tú. Cuando hacía, por ejemplo, lo recuerdo cuando hacía el dúo con Facundo Cabral. Sí, Lo cortés no quita lo Cabral. Es un extraordinario artista. ¿Llegaste a conocerlo? ¿Tuviste de cerca con él? Porque él tuvo mucha relación con República Dominicana. Yo no lo conocí personalmente de compartir con él, pero sí lo vi en vivo en varias oportunidades. Entonces él tenía la gracia de que era un cantautor, pero que la generalidad de los cantautores no son tan buenos cantantes como él. Así es. Entonces eso le favorecía. Pero yo creo que la ventaja que tienen los cantautores o los compositores que también interpretan sus composiciones es que le pueden impregnar un sentimiento que no es igual cuando es un intérprete. O sea, no es lo mismo que yo escriba una canción, que yo haga una composición y que yo se la pase a usted para que la cante, que la cante yo mismo, porque es que yo le voy a dar un toque. ¿Te sentiste a gusto? Muy a gusto. ¿Te podemos volver a invitar? Cuando usted lo desee. Un gran placer para nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en este encuentro. Feliz fin de semana. Que no se puede apagar ni con la sal.